Amigos, participantes, colegas, mediadores, encantada de estar en este tercer seminario de los MARS y la mediación. Gracias Lilian Vargas, Daniel Martínez Zampa y a la institución Fundación Instituto de Mediación por este espacio de poder formar parte de un equipo de mediadores y compartir con ustedes mis experiencias mediadoras en este tiempo que tuvimos que pasar de esta grave crisis sanitaria, económica y social producida por la pandemia del COVID-19. Los impactos de esta pandemia realmente pudimos ver en relaciones contractuales, en relaciones cotidianas, en el ámbito económico, en el ámbito social, en la justicia, en el sistema judicial que hoy en día está sobrecargado. Evidentemente teníamos ya una morosidad que veníamos arrastrando, pero ahora estamos sobrecargados porque aparecieron nuevos casos de sectores diferentes tipos de conflicto, y también se puede notar una falta de practicidad en nuestro sistema judicial. No podemos dejar de mencionar que en este momento o en esa situación excepcional que tuvimos que pasar y que aún estamos, ¿verdad?, todavía con algunas secuelas importantes, la mediación no estuvo ausente. Yo creo que la mediación, hablo desde mi punto de vista de mediadora privada, ¿verdad?, y de mi experiencia de actividades que vengo realizando, tanto como abogada como mediadora, de que mucha gente en medio de la desesperación, que perdió un familiar, que se producían picos y desórdenes dentro de la familia, violencias domésticas, desórdenes en conversaciones y relaciones cotidianas, en empresas, funcionarios despedidos, empresas que se cerraban, han recurrido a la mediación. Muchos para ser oídos, otros para recibir una contención, necesitaban tener una comunicación empática, y muchos usando los servicios de mediación. Así que nuevamente la mediación podemos decir que tiene muchas cosas para aportarnos. Nos permitió ver en momentos críticos a los mediadores que estamos siempre observando cómo se da la comunicación, cómo se da el relacionamiento, cómo son los cambios organizacionales ante estas situaciones de crisis. Pudimos observar que en instituciones públicas la lucha de poder desmedida, así como las ambiciones totalmente desbordadas por intereses particulares, han sacado a la luz grandes casos de corrupción. Interín, la gente desesperada porque necesitaban de camas de terapia, necesitaban las vacunas, necesitaban medicamentos, personal de blanco, un sector peleando por intereses particulares y privados. Nos permitió ver a lo que solemos decir lucha de poder, y cómo a través de las herramientas que nos brinda esta institución de la mediación podemos identificar, podemos ver focos de corrupción donde necesitamos que nuestra ciudadanía realmente pueda estar empoderada, pueda estar con energía, pueda estar segura de poder reclamar, potenciada para poder reclamar sus derechos como ciudadano, como individuo, y que esas instituciones realmente puedan cumplir con responsabilidad. Hablando de responsabilidad, pudimos ver que es un ente ausente en todo, y pensar que la responsabilidad es parte de lo que sería la personalidad, el desenvolvimiento en una empresa de sus integrantes.
Responsabilidad que va unida a lo que es el respeto, ausente en todo este tiempo de pandemia, que fue muy importante poder visualizar a la responsabilidad. Pudimos ver que existieron conversatorios, mesas redondas, donde evidentemente no pudieron llegar a nada, no se pudo dar una comunicación satisfactoria o una verdadera comunicación o diálogo por falta de responsabilidad, falta de escucha, falta de respeto. Evidentemente, como mediadores, como profesionales que estamos trabajando con la comunicación, con el respeto, con la responsabilidad, con escuchar atentamente, con la tolerancia, creo que estamos comprometidos con nuestra sociedad en este momento, que también contamos con muchos profesionales que están culminando sus capacitaciones en mediación y otros que han culminado exitosamente. Necesitamos divulgar, difundir, entrenar, hacer prevenciones, capacitaciones en prevención para el manejo y la administración de estas situaciones. Evidentemente, así como está ingresando progresivamente estos procesos colaborativos en entidades sociales, entidades educativas, comunitarias, entidades deportivas, que incluso en esta pandemia he participado como instructora en una charla taller hablando de la mediación, porque se presentó como una novedad y como una herramienta interesante en esa institución en estos tiempos difíciles. Para que vean, ¿verdad? La mediación no estuvo ausente en todo este tiempo. Realmente la población, la ciudadanía, las familias estaban inquietas, estaban sensibles y pendientes si tenían un familiar enfermo, de no contagiarse, de que si ya se vacunaban o no se vacunaban, si la persona realmente no iba a perder su empleo. Entonces todo eso traía desórdenes en las familias, en las organizaciones, en las instituciones. Con esto me parece bueno que la mediación nos pueda servir como un proceso que tenga que instaurarse en ese tejido espontáneo de las relaciones humanas. Para eso necesitamos trabajar unidos los profesionales de distintas profesiones en forma de red, ocupando espacios, ocupando escenarios, llevando estas herramientas, primero explicando su uso, su manejo, y dónde y cuándo, y las ventajas que tiene poder utilizarlas. Estoy convencida que en este momento los medios alternativos y en especial la mediación están ingresando progresivamente en todas las instituciones públicas y privadas de nuestra sociedad. Me refiero a la sociedad paraguaya y hablo como mediadora privada, pero necesitamos tener una energía que no sea una energía de horas, que no sean proyectos fantasías, que sea un compromiso permanente, real y constante, y que eso nos pueda dar una tranquilidad en nuestra vida en relación, en nuestra vida con los demás. Hemos perdido prácticamente, no solamente con la pandemia, mucho antes, el ser responsables, el mantener el respeto, el escuchar al otro, el ser deferente con el otro, el tenerle en cuenta al otro.
porque entró como una cultura del más poderoso, de querer tener la razón siempre ante cualquier propuesta, ante cualquier idea y ante cualquier situación. Y esto nos muestra qué importante es estar preparado. Y me alegra que las empresas y las entidades se estén moviendo y llamando y solicitando el servicio de consultorías y mediadores privados para ese cambio organizacional, ese cambio comunicacional en sus entidades. Pero esto sería importante que esté acompañado por los mediadores que pertenecen al Poder Judicial, que desde luego vienen haciendo un trabajo muy importante. Y sería muy interesante ponernos de acuerdo con los colegas, cooperar, colaborar, hacer un trabajo de integración. Porque si estamos hablando de mediación, nuestro trabajo hoy tiene que ser en equipo. Tiene que ser en equipo, respetando ideas, reconociendo el trabajo que hacen los demás. Porque es muy importante el trabajo que vienen haciendo desde el sistema judicial para descentralizar todo ese aparato donde llegan todos los casos. Pero también tiene que existir un reconocimiento al ámbito de la mediación privada, que yo les puedo decir que está brindando en este momento muchos aportes importantes, que si bien en la labor que uno desempeña, tanto como abogada, como mediadora privada, muchas veces los casos no son para judicializar. Y la satisfacción es muy grande cuando uno puede hacer que su cliente se dirija a una mediación y logre parte del acuerdo o un total acuerdo a esa situación que están teniendo. ¿Qué mejor que eso? Porque hay casos que pertenecen al ámbito de las relaciones humanas y he podido ver en este tiempo de pandemia que hubo una indiferencia total a casos donde era determinante las relaciones humanas y eran casos de mucha sensibilidad. Y lamentablemente ni siquiera podían recibir una orientación en los lugares donde acudían para solicitar acceso a justicia o a la justicia. Entonces, ¿qué mejor que nosotros desde la mediación, desde los MARS, poder brindar, insistir en divulgar, difundir, hacer capacitaciones de prevención, de manejo y administración de conflictos? Preparar a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, a las instituciones públicas y privadas y hacer un trabajo en equipo para que esto realmente, como dije, pueda ser instaurado en ese tejido tan sensible que es el tejido espontáneo de las relaciones humanas. Hoy en día queremos recuperar lo que es el respeto, la responsabilidad, la atención al otro, porque ya tuvimos las malas experiencias en estos momentos de crisis, momentos difíciles, momentos excepcionales, donde les puedo decir que la mediación a mucha gente le pudo ayudar a tranquilizarse, pudimos ayudar a mucha gente a contener, a acompañar, a desescalar situaciones donde se encontraban perdidas. Como les dije, teníamos los desórdenes de los conflictos, ya sea laborales, familiares, más la preocupación sanitaria que teníamos que cuidar o teníamos el dolor de la pérdida de un familiar. Ante todo eso, tuvimos situaciones que la gente acudía como para ir a lo jurisdiccional, pero realmente tuve la oportunidad de presentarles a este proceso colaborativo que es la mediación y que estoy, entusiasmada, sin dejar de ver las falencias por las que tuvimos que pasar,
sin dejar de ver, como les dije, la corrupción a la vista por la lucha de poder, ambiciones desmedidas en situaciones que le fueron indiferentes, que tuvieron que vivir personas que en ese momento necesitaban, o instituciones que peleaban por la compra de vacunas, por más camas en terapia o por más medicamentos, pero ante la guerra o la lucha de poder de estos individuos que luchaban por sus intereses propios en una institución pública, pudimos observar que necesitamos todavía empoderarnos más, potenciar más, energizar a muchos ciudadanos para que puedan por sí solo tener esas habilidades de reclamar sus derechos, exigir sus derechos, y que las personas que atienden los lugares donde uno va a reclamar justicia, ya sea en un sistema judicial o en una institución de salud o en una institución pública, esas personas estén preparadas y nos puedan escuchar, nos puedan atender, y que haya una armonía en la conversación que tenemos los ciudadanos que solicitamos servicios, que solicitamos información. Queremos ser atendidos con respeto, con responsabilidad. Y también una ciudadanía que vaya cambiando a través de la implementación de este proceso colaborativo, como les dije, que nos sirvió mucho a los mediadores desde el ámbito privado, siempre me refiero por mi experiencia, para poder visualizar aquello que estudiamos permanentemente, que la lucha de poder, que la desigualdad, que la falta de comunicación, que la falta de responsabilidad, que la falta de atención al otro. Qué importante fue la atención al otro. En muchos casos pudimos ver de la gente que salió sorteada para ser bien atendida, la solidaridad, y eso es lo que tenemos que recuperar, y tenemos que trabajar paralelamente, como dije, mediadores del Poder Judicial, mediadores privados, profesionales de actividades mediadoras. Así que, ¿qué más les puedo decir? La mediación tiene mucho todavía para dar, y cada vez con más escenarios nuevos y con más experiencias. Muchas gracias.